Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en una nueva emisión de Largo Aliento, en donde arrancamos un tema diferente a los que hemos estado platicando. Hemos hablado acerca del crecimiento económico, de los bienes, el costo de la enfermedad de los costos, cosas de ese tipo. Y yo había prometido platicar con usted acerca de este problema importante que tenemos que se llama estado de bienestar. Es una idea que se fue desarrollando desde fines del siglo XIX, que ha ayudado a vivir mucho mejor a muchas personas, pero que tiene un costo que ya es inmanejable. Entonces se necesita pensar al respecto. Pero se me ocurrió que para llegar a ello es preferible empezar platicando acerca del papel del Estado en la economía. Es un tema pues que hace muchos años se discutía mucho, se nos olvidó, ahora ha ido regresando y aquí hay muchísimas posiciones, obviamente hay posiciones extremas, hay quienes creen que el Estado debe hacerlo absolutamente todo, los más famosos entre ellos son los comunistas, en particular cómo funcionó la Unión Soviética, por ejemplo, o Cuba, que fue un fracaso absoluto. Del otro lado están los libertarios, aquellos que afirman pues que el Estado es un bandido y que el cobro de impuestos es un robo y que cada quien debe rascarse con sus uñas. Eso tampoco funciona. Yo sé que se van a enojar algunos, yo sé que tenemos entre quienes nos hacen favor de acompañarnos a platicar, algunos que son libertarios, pero bueno, espero que conforme vaya yo platicando esto quede más claro el por qué eso es imposible. Entonces déjenme empezar por el principio. Los economistas afirman que el Estado tiene una obligación fundamental que es la provisión de los bienes públicos. Un bien público es aquel que al mismo tiempo es no rival y no excluible. Ah, no rival significa que no importa cuánto consuma usted de ese bien, sigue habiendo lo mismo para los demás. Le explico con el ejemplo contrario, un pastel. Un pastel es un bien rival. Te corta su rebanada y se la come. Para los demás ya queda menos pastel. Ese es un bien rival. Un bien no rival es aquel que no se acaba. Creo que ya alguna vez platiqué esto y le decía, este es un ejemplo. Si usted me hace favor de ver esta emisión y escucharla, pues eso no le quita a nadie la posibilidad de verla y escucharla. Este es un bien no rival. La otra característica, el no excluible, es que no se pueda excluir a nadie del consumo de ese bien. Otra vez, el ejemplo contrario más fácil es una cancha deportiva. Están jugando básquetbol o fútbol un par de equipos, pues todos los demás que quieren jugar se tienen que esperar. No, no caben, es un bien excluible, excluye uno a los demás para poder jugar. Un bien no excluible es aquel en el que no puede uno excluir a nadie. Otra vez, este es un ejemplo. Este es un bien no excluible. Yo no puedo excluir a nadie de ver esta emisión. Eh, lo único que necesitan pues, es tener internet y eso, pero eso no tiene nada que ver con la transmisión en sí. Es decir, la emisión es no excluible. En consecuencia, este es un bien público. Es lo mismo que pasaba con la televisión abierta, la que veíamos hace años. Esa pues era no rival, si usted prendía su tele no se le bajaba la señal al vecino y era no excluible. Una vez que la empresa de televisión lanzaba la señal, pues todo aquel que tuviera su antenita y su tele lo podía ver. Estos bienes que no son ni rivales ni excluibles no tienen precio, no se pueden cobrar. No puedo cobrar porque, pues no importa cuánto consuma usted, sigue habiendo para todos, y porque no lo puedo excluir a usted de escuchar. Como no lo puedo cobrar, pues nadie lo haría, ¿no? Eh, los ejemplos que acabo de poner, tanto esta transmisión o emisión como la televisión abierta, son un ejemplo de que se puede tener bienes públicos privados. ¿Cómo se financia esto?
pues la televisión abierta lo hacía con comerciales y aquí en YouTube entiendo que ponen comerciales o le cobran a usted una mensualidad por no ver comerciales y de ahí usan pues, cantidades ínfimas para eh, enviarnos a los que hacemos esta emisión. En buena medida yo lo hago porque me gusta, digo, está bien que me pasen una lanita al mes, pero es realmente poquito, no es eso lo importante. Los bienes públicos que el gobierno debe proveer, porque si no nadie lo haría, si dicen los economistas, son dos: la seguridad nacional y la impartición de justicia, es decir, la defensa de la sociedad frente al exterior y frente a su interior. Eh, Esto pues, suena bastante lógico. Si usted ofrece seguridad a los mexicanos, la seguridad nacional defiende al país, pues defiende a todos y nadie puede consumir más o menos de esa defensa nacional y no se puede excluir a nadie de esa defensa nacional. En el tema de impartición de justicia, el tema sí es un poquito menos claro porque la justicia pues no necesariamente se tiene que aplicar a todos ni en la misma proporción, y así ha sido históricamente, pero en lo general la supervivencia de una sociedad requiere una forma de resolver los conflictos internos y a eso es a lo que se le llama impartición de justicia, al menos en principio. Entonces, el Estado tiene que hacer eso. ¿Cómo lo financia? Pues a cambio de impuestos. La idea es que el Estado se fue construyendo a través de personas que tenían la fuerza para defender a una sociedad, tenían la fuerza para adentro de esa sociedad obligar a la gente a cumplir ciertas reglas y tenían la fuerza para obligarlos a pagar impuestos. Es decir, un cachito de lo que producían, o espacios de tierra o lo que usted quiera. Esta es la forma como se crean los estados. Creo que Mancur Olson es el que se le ocurre la idea de que en ese sentido el Estado es un bandido estacionario. Es decir, en lugar de estar recibiendo ataques de bandidos a cada rato que se llevaban la cosecha y demás, pues llega uno y dice, yo te cuido de todos los demás bandidos y a cambio, pues tú me das lo que le ibas a dar a los bandidos. A lo mejor menos, pero esa es la forma como se construye y así funcionamos. Hay una cantidad de otras cosas que el Estado debería estar haciendo, pensamos, porque vamos cambiando nuestra forma de entender cuál es el papel del Estado en el tiempo. Y una de ellas, que aparece propiamente conforme el Estado se empieza a ser moderno, es la policía. Es decir, la impartición de justicia no incluía seguridad pública. Esto realmente no ocurre en prácticamente ninguna sociedad, digamos, antes del siglo XVII. Hasta esa época tiene usted grupos en algunos lugares que se empiezan a dedicar a evitar que haya disturbios mayores o que haya grandes bandidos. Por ejemplo, los reyes católicos, cuando se está construyendo España en el siglo XV, principios del XVI, crean la Santa Hermandad, que es una especie de policía de caminos. Que detiene a los criminales más importantes. Algo similar podríamos pensar es lo que hacen los mosqueteros, ¿se acuerda usted de la novela? Es el tipo de primeras fuerzas policiales que empiezan a existir en Europa. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo, pero, insisto, es cuando el Estado se hace moderno, es decir, se convierte en un ente impersonal que tiene una estructura burocrática y una capacidad de fuerza, capacidad militar, cuando este Estado empieza a tener esta policía. Eh, Esto va desarrollándose en estos siglos, todavía en el siglo XIX usted no encuentra policías en muchas partes del mundo,
paulatinamente empiezan a funcionar. Muchos de ellos se derivan de los militares, de ahí que les llamáramos gendarmes. Cuando yo era niño todavía les decían gendarmes a los policías. Pero esta es, insisto, una construcción que se va haciendo en el tiempo, conforme las sociedades son más grandes y se requiere mantener cierta estabilidad al interior. Entonces ya esta impartición de justicia empieza a tener una característica más de todos los días, digamos. Los policías que ayudan cuando roban una tienda o cuando asaltan a alguien, etcétera. Digo, yo sé que para el caso del México actual, pues esto ya empieza a parecer medio, fantasioso, ¿no? En este momento nuestro gobierno no es capaz ni de garantizar la seguridad nacional, ni de impartir justicia, ni de tener seguridad pública, pero estamos hablando en lo general, ¿no? No se concentre usted en México, porque si no ya no salimos. Hay algunas otras cosas que empezamos a agregarle a los gobiernos, mm, casi desde el principio. Por ejemplo, la urbanización, cómo se construye una ciudad. Estas van a ser cada vez más funciones del monarca y después del Estado. Por ejemplo, en España se decide que debe construirse en red, una de distribución reticular, como dicen. Por eso tenemos nuestras manzanas con cuadras y etcétera, son cuadraditos todos. Y el centro, pues debe estar la residencia del poder civil y también del poder religioso, y una plaza grande y etcétera. Y así se fueron haciendo las ciudades. Si usted visita Europa, va a encontrar un montón de ciudades, tienen un casco antiguo que viene de tiempos medievales, y ahí no va a encontrar esta distribución reticular ni necesariamente la plaza. Si hay una plaza, pues a lo mejor nada más tiene la catedral o iglesia del pueblo, o nada más tiene las instalaciones civiles. Entonces era distinto, se va cambiando en el tiempo. Estas ciudades bonitas que llegamos a tener, la mayoría se construyen en el siglo XIX, cuando empieza a haber dinero suficiente, energía suficiente, y además los gobiernos tienen ya una fuerza de tal tamaño que pueden obligar a los gobernantes locales, a los señores que tenían sus propiedades, a desbaratarlas, y pues ahí me vas a construir un barrio bonito o una plaza o lo que sea. Aquí en México este proceso incluyó, por ejemplo, la destrucción de un montón de conventos para construir lo que llamamos ahora centro histórico. Buena parte de eso estaba cubierto por conventos inmensos, los partieron en cachitos, les pusieron calles en medio, y así fueron construyendo un centro histórico, pues, que llegó a ser muy bonito en la Ciudad de México, y que ahora pues es una tragedia, como muchas otras cosas, pero insisto, no me meto en eso. No nada más había que construir las ciudades, había que construir carreteras entre pueblos y ciudades para comunicarse. Buena parte de eso también empieza a recaer en el Estado, que empieza a decidir cómo se hacen. Cuando en el siglo XIX llega el ferrocarril, en los países europeos, buena parte de eso queda en manos del gobierno. En Estados Unidos, que tiene una forma histórica un poco distinta, el gobierno decide más o menos en dónde va a haber líneas de ferrocarril, pero las construyen privados. Pero otra vez, el gobierno más o menos decide. Al día de hoy, el gobierno en buena parte del mundo decide qué cosas puede haber en una ciudad, qué puede usted hacer con su casa. Es decir, usted compra su casa y dice, es mía, yo aquí lo que voy a hacer es poner una tienda. No, mano, no se puede. Hay uso de suelo. Tú en tu casa puedes tener la vivienda de tu familia nada más. O a lo mejor en donde ustedes viven les permite construir vivienda multifamiliar de máximo 4 pisos. En otros lugares puede tener uso de suelo comercial o de servicios, pero no educativos. Y así, es distinto en cada lugar. Esta regulación de uso de suelo se le achaca en buena medida la dificultad para construir vivienda nueva que sufren todos los países del mundo hoy,
y que ha hecho muy cara la vivienda, en particular en las zonas bonitas, que ahora todo el mundo se queja, que la gentrificación y que estas generaciones no pueden tener casas como las que tuvieron sus abuelos. Pues sí, mano, pero cuando tu abuelo compró su casa, lo hizo en un pueblito, pues que estaba alejado de todo y no valía nada. Ahora ese lugar, pues ya tiene sus calles y sus antros y demás, ya todo el mundo quiere vivir ahí, por eso vale más. Pero bueno, es una discusión que a lo mejor un día profundizamos en ella, pero es una actividad, insisto, que empieza a tocarle al gobierno. Lo mismo ocurre con las comunicaciones, en donde en ocasiones esto está en manos del gobierno y en otras ocasiones el gobierno regula y los privados llevan a cabo el trabajo. Por ejemplo, en Europa durante mucho tiempo la televisión fue del Estado. Era una sola cadena de televisión del Estado. No había televisión privada. Esto empezó a cambiar hace poco, 30, 40 años, en distintos lugares. En Inglaterra creo que todavía siguen cobrando un impuesto por tener televisión. Ya ve, de donde se pueda van sacando dinero los gobiernos. Eh, Aquí en México y en Estados Unidos, las cadenas de televisión fueron esencialmente privadas. En Estados Unidos había una pequeña cadena de televisión pública. Nosotros llegamos a tener una televisión pública durante mucho tiempo. Eso se vendió, es lo que hoy es TV Azteca. Hay algunas televisiones chiquitas de instituciones como el Politécnico Nacional y cosas así, eh, pero otra vez la regulación la hace el Estado para pues, que haya cierto orden en cómo funcionan las cosas. Aquí yo pienso que no hay tanta discusión. La discusión empieza cuando el Estado empieza a cubrir otras cosas, por ejemplo, educación, salud y seguridad social. Eh, Esto es el estado de bienestar. Y esto surge esencialmente en la fundación de Alemania, en 1870. El jefe alemán, el que tomaba las decisiones, que va cambiando de título, pero le puedo decir primer ministro, el señor Otto von Bismarck. Él es el que se le ocurre la idea de darle a los trabajadores cierta seguridad en su trabajo. La seguridad no significa que si pierden el trabajo o no, sino si tienen un accidente que los deje incapacitados, tengan algo para vivir, o si terminan de trabajar porque ya son viejos, pues que tengan dinero para una vejez razonable. Ese es el arranque del estado de bienestar. En buena medida, Bismarck hace esto para jalarse el apoyo de los trabajadores y con eso poder derrotar a los terratenientes del este de Alemania, que pues eso seguían viviendo en la época de la servidumbre, un poco como siguió viviendo mucho tiempo más todavía Rusia. Eh, Era feo pues había que controlarlos para que pudiera sobre estos grupos establecerse el Estado. Recuerde usted que el Estado es una construcción que se va haciendo destruyendo a los señores feudales, digámosle así. La palabra se usa mal muchas veces, pero bueno, aquellos que tenían el control de una zona. Ese que tenía el control de esa zona, pues era el que le había ofrecido a su gente su seguridad, entre comillas, nacional y la impartición de justicia. Entonces, estos señores eran los que decían que estaba bien y que estaba mal y castigaban y demás, para que el rey les quitara esa capacidad o esa atribución, no fue nada sencillo. Fue literalmente a golpes. Hubo que irlos dominando y esto es un proceso que tardó siglos. Ritmos distintos en distintas regiones de Europa, ahí es donde ocurre esto, los van empezando a controlar y van construyendo este Estado que, insisto, se va volviendo paulatinamente un organismo burocrático militar muy poderoso que es además impersonal. Funciona
sin importar quién es el presidente o jefe de Estado o jefe de gobierno, va a seguir funcionando razonablemente igual. Entonces, para lograr esto, el señor Bismarck lo que hace es, se jala a los trabajadores ofreciéndoles, mira, yo te voy a ayudar con esto, nada más vente para acá, para que controlemos a aquellos. Y así es como funda Alemania y así es como arranca el estado de bienestar. ¿Cómo se desarrolla esto más adelante? Hombre, pues habrá que platicarlo la siguiente semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.